Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les saluda su amigo Iván Donaldson. Lein Alejandro de Camino a la Gnosis. Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Y Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de la segunda parte de la historia de Jesús, el Cristo. En el primer video pues hablamos de esta parte histórica, que es, digamos, lo más cercano a lo que podríamos llamar ciencia, ¿no? O algo tangible de su existencia. Y ahora en esta parte queremos platicarles un montonal de teorías que existen al respecto, y como siempre diciéndoles que nosotros no nos creemos los poseedores de la verdad absoluta. Entonces pues es lo que creemos, y también decirles que vamos a platicarles muchas historias que a lo mejor nosotros no estamos tan de acuerdo con ellas, pero que creemos que es importante que las conozcan, pues para que tengamos una visión más amplia, ¿no? De todo este fenómeno y de este ser extraordinario llamado Jesús, ¿no? Alias el Cristo, dirían por ahí. También muy importante aclararles que no estamos atacando ninguna religión, ni tampoco estamos haciendo proselitismo hacia alguna otra. Exacto. Y también advertir de una vez que a lo mejor hay temas que vamos a abrir que les gustaría a ustedes que profundicemos más. Obviamente, por la naturaleza de este video y por lo que trata este video, que es dar una visión general de todas estas teorías, no podemos expandirnos mucho en una de estas teorías. Entonces, si nos dicen, no, oiga, que platiquen más de caballos de Troya o platíquenos más de tal cosa, pues decirles que ahorita nada más va a ser un pincelazo para que escuchen al menos muchas ideas y teorías y leyendas que se cuentan. Y ya después, si les gusta, pues podemos seguir adentrándonos, porque el tema es realmente pues muy profundo, ¿no? Demasiado, yo diría. Demasiado. Entonces, pues para comenzar, ¿cómo les gustaría? ¿Qué queremos platicar de esa historia prohibida de Jesús? Bueno, a mí me gustaría primero, más bien como proponer ver a Jesús, al Jesús que todos con el que hemos crecido, con su historia, proponer una imagen de él que se acerca un poco más a lo que pudo haber sido la verdad. En ese sentido, voy a acercarlo aquí a la cámara para que ustedes lo puedan ver. Y es un poco más así como realmente pudo haber sido alguien que nació en esas tierras. Eso según la ciencia. Según la ciencia. Y suena lógico, ¿no? Porque también, siendo judío, Jesús, del desierto, no nos lo podemos imaginar que haya sido güerito de ojos azules. Más bien sería como un ícono que se generó siglos y siglos después. Hay judíos, obviamente, muy rubios, pero son los judíos polacos, los judíos de por allá arriba, del norte de Europa. Totalmente. Pero siendo Jesús del desierto judío, lo más probable es que era morenazo. Claro. Ojos claros, eso sí. Sí, claro, y además recordar que, como lo vimos en el video pasado, la imagen de Jesús fue sacada tal vez del dios Júpiter o Zeus. Exacto. Y basado en que los romanos son los que adoptan la figura de Jesús y crean una religión llamada cristianismo, y por lo tanto pues es más que obvio, puede ser muy obvio que se hayan elegido una figura acorde a sus creencias, ¿no? Acuérdense que Cristo no era cristiano y Buda no era budista. Exacto. Entonces, pues para empezar podríamos decir que hay muchas preguntas, muchas dudas, sobre todo de personas que se toman muy en serio la historia de Jesús y que quieren saber qué sucedió a partir de los 7 años, que ya no se sabe más sobre Jesús. Entre los 7, 12 y de ahí hasta los 33, que es cuando empieza a dar los sermones y a dar su mensaje, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hizo en todo ese tiempo, ¿no? Para algunos, pues tuvo una vida normal ahí como cualquier chamaquillo de la época. Aprendiendo. De hecho, en la Biblia dice que hizo vida de hijo, o sea, ahí en la carpintería. La carpintería. Con la noviecita en el ano, quién sabe, ¿verdad? Sí, quién sabe. Y la otra es que, pues en realidad, pues estuvo en muchas escuelas de conocimiento y que en realidad se estuvo instruyendo, ¿no? Para eso hay muchísimos libros y muchísimas teorías al respecto, y pues estaría bueno ahondar un poco. Ahorita el que más recuerdo, o el que tengo más fresco, que también aquí mi querido Lenin lo tiene muy fresco, es todo lo que viene en las 9 caras de Cristo, ¿no? Sí, hace frío. Y entonces, en ese libro de las 9 caras de Cristo, por ejemplo, se dice que en realidad José, ¿no? Su papá, que según la historia oficial no era su papá, ¿no? En realidad era un esenio de alto grado,
y que cuando Jesús pues llega a la edad de los 12 años, pues le pide que por favor lo introduzcan al conocimiento de los esenios y se vuelve un esenio y comienza ahí todo un camino de sabiduría, ¿no? Y de entrega que lo lleva por muchas partes. Por muchas partes. E incluso llega a ser maestro de los esenios, o uno grande. Exacto. Sí, de hecho, Jesús desde muy niño pasa por varias pruebas. Primero le hacen algunas pruebas dentro de Israel, donde él tiene que comprobar que puede ser un maestro. Y después de ahí él empieza a ver que su padre tiene como un desdoblamiento de cuerpo. De repente él lo ve en un lugar que está atendiéndolo y en otro lugar lo ve alejado y dice, ¿cómo puede estar mi padre en dos lugares al mismo tiempo? Y le llama mucho la atención, y cuando empieza a ahondar sobre eso, resulta que le dicen que existe una orden secreta llamada los esenios. Y acuérdate que cuando le salva la vida, se estaba ahogando Juan y le salva la vida a su papá, José, y Jesús es testigo de una especie de energía que salía de las manos de José, y cuando le dice que por favor le enseñe, le dice que pues no tiene la edad suficiente, pero que cuando sea más grande y si realmente le interesa, con todo gusto le va a enseñar, ¿no? Claro, y de hecho también en ese tiempo pues, él sabe que existen otras órdenes, que no solamente existen los esenios, sino los merovingios y la orden blanca, ¿no? De la hermandad blanca. Y él le llama la atención y él quiere conocerla como de lugar, pero obviamente le dicen que pues para conocer esas órdenes ni siquiera necesitas pedirlo, que solito se va a dar las cosas, pero que también tiene que pasar por varias pruebas y ir a varios lugares a iniciarse. Entonces él toma la decisión de ir y cuenta la historia que va no solamente a pocos lugares, sino va a un montonal de lugares a iniciarse. Dentro de esos son con los druidas, ¿no? Donde aprende una lección donde los druidas dicen que lo que hacían era que demostraban o sus ritos iniciáticos eran muy duros, de trabajo muy pesado, ¿no? A través de llevarte al miedo al extremo, aprendías a conocerte a ti mismo. Muy guerreros. Muy guerreros, demasiado guerreros. Entonces está con ellos, pero después se da cuenta que tiene que ir a otro lado. Después, si no me equivoco, se va a la India. En la India aprende pues todo lo que trabajan los hindúes, ¿no? Que es un poco más acerca de trabajar con tu karma, con tu dharma, y empieza a conocer todas esas teorías. Después le dicen, bueno, ya aprendiste de este lado de la India y ahora te vas a ir con los persas. Y llega con los famosos reyes magos y ellos lo instruyen acerca de Zoroastro, ¿no? Y de todo esto que ellos creían y lo que implica la religión de Zoroastro. Después de que está con ellos, le dicen, bueno, pues ya ahora ya estuviste aquí, pero ahora tienes que ir a otro lado donde se unen todas las religiones, porque pues en el fondo lo que quiere decir, y siento el libro de las 9 caras de Cristo, es que pues independientemente de que sean diferentes puntos de vista o diferentes ritos iniciáticos, todos llegan a lo mismo, ¿no? Todos hablan de la misma religión. Y al final le dicen, pues vas a conocer una religión que une a todas. Y llega a Egipto. Y allí en Egipto es donde obtiene su última prueba antes de que conozca a la otra orden de los maestros del mundo. Los maestros del mundo y la hermandad blanca. Entonces ahí le hacen otras pruebas, pero todo eso pues obviamente pasan muchísimos años. Y el libro de las 9 caras de Cristo, que como lo decimos, puede que sea ficción, o sea, cada quien que lo tome como quiera, o sea, puede ser para alguien ficción, para alguien puede ser real, pero explica que esto es lo que estuvo haciendo Jesús durante esos años perdidos, sí, ¿no? Todo el tiempo estuvo bajo una iniciación, enseñanza. Ajá. Nada más rápido, a mí me gustaría aclarar mucho que, porque también existe esta cuestión de leyenda, ¿no? De que si Jesús sabía desde un principio que él iba a ser un Mesías. Entonces yo creo que también por los testimonios y por muchas cosas de su historia, él era un niño normal. Él creció siendo el hijo de una familia humilde, como todos sabemos, de este carpintero que pues probablemente no era su papá, pero que creció bajo su tutela. Y él definitivamente, antes de esta enseñanza o antes de que le surgiera la inquietud de adentrarse en el ocultismo o en las artes ocultas, él no sabía que él iba a ser proclamado un Mesías en algún momento. Ese es por un lado. Hay otras teorías, por ejemplo, que nos han escrito ahí mucho, y algún día hablaremos más de Urantia, que aunque no lo crean también es polémico y tiene cosas que no son tan bellas, personalmente pienso. En el libro de Urantia, por ejemplo, se llama, a Jesús lo conocen como Micael de Nevadón.
y se supone que es un ser de altísima jerarquía en el universo, que lo que hace es que se auto-otorga, o digamos que se sacrifica y toma la forma de alguna especie en el universo y enseña la manera correcta de vivir como esa especie. Entonces se supone que Micael de Nevadón en la tierra fue llamado Jesús, después fue llamado el Cristo, y que precisamente era este ser que pues desde muy pequeño su alma, digamos, sabía esto, y que hizo este sacrificio para que los seres humanos aprendamos a vivir en armonía, ¿no? Esa es una de tantas teorías, que es la del libro de Urantia. Está esta que es la del libro de las 9 caras de Cristo, y hay muchísimas otras, como en un rato les voy a platicar, de Uspensky, por ejemplo, en Jesús en el templo de Heliópolis, ¿no? Que también es muy interesante. Ok, también en la teoría es de que lo han relacionado en las culturas acá en América con Quetzalcóatl, con Huiracocha, que posiblemente, bueno, no sé si Huiracocha, a lo mejor estoy diciendo no, sí, sí, ¿verdad? También coincide más o menos las fechas, o han querido hacerlas coincidir, no sabemos qué tan real sea esto, de que el mismo Jesús pudo haber sido Quetzalcóatl. No, lo nombran como alguien barbado, no sé si rubio o eso ya sería invención, pero por lo menos barbado, y aquí las culturas, la raza de aquí presente eran lampiños, no tenían, cuando veían un barbado dije, ¿quién es? ¿Esto qué? ¿Por qué tiene cabellos en la cara? Sí. Entonces se cree que el mismo, y la sabiduría que tenía de todo lo que les enseña Quetzalcóatl, se cree que pudo haber sido el mismo Cristo que anduvo por acá. Sí, pues tiene sentido con lo que en esos 12 años que él estuvo desaparecido de su lugar común, él pudo haber viajado muchísimo, ¿no? A muchas tierras diferentes. Ahora, otros, por ejemplo, que son ya muy académicos y que se meten más así en esos temas, la náhuatl, pues dicen obviamente que no hay manera de que sea así, y otra es que los que son más, que creen más en esa teoría, creen que más bien fueron como discípulos, ¿no? Que siguieron, como Tomás, que llegaron según acá. Pero todas esas visiones hay que tomar en cuenta, al menos desde una perspectiva del multiverso, pues son visiones que le quieren quitar la sabiduría a la náhuatl, ¿no? Y ver que era un pueblo pues casi ignorante, y que necesitábamos que llegara un sabio de otras tierras para que les enseñaran a los anahuacas, que según la visión europea pues eran todos salvajes y unas bestias, ¿no? Sí. Entonces, como pueden ver, cada teoría pues siento que amplifica, ¿no? Nuestra manera de ver el mundo. Creemos que existe este multiverso, entonces también pues lo que te vaya resonando y lo que tú vayas creyendo, pues al final se vuelve tu verdad y está interesante, ¿no? Algo que sí, digo, siguiendo con las 9 caras de Cristo, sí menciona, es que sí llega un grupo cuando Jesús está en Egipto, que se llaman los caribes. Y bueno, sí. da a entender que son como mayas o aztecas, que, no, más bien, yo creo que mayas, ¿verdad? Sí. Aztecas no puede ser. Mayas. Que van allá y lo ayudan y le enseñan varias cosas, ¿no? Le enseñan también varias cosas, entonces puede ser que sí hubiera un contacto, aunque la ciencia y la historia oficial nos diga que no es cierto, pero tal vez sí había un contacto también con estas culturas, y ellos lo que dicen es que le enseñan cómo adoraban también ciertas plantas de poder, y coincide, ¿no? Con lo que sucede en la Amazonía y todo esto. Y ahí es curioso porque precisamente se supone que estos caribes le enseñan a Jesús el sacramento con alguna planta. Sí, claro. Y es curioso que en México el Teonanácatl, que es el hongo, es considerado teo, divino o energía, y catl, carne, ¿no? Entonces es curioso que se supone que en este libro dice que los caribes le enseñan el sacramento de la carne de energía o la carne de los dioses, y que pues después se fue modificando, ¿no? Hasta hacerse la hostia. La hostia. Sí, entonces puede ser que más allá de que si vino Jesús y estuvo aquí y era Quetzalcóatl y esto, yo lo que creo, pero este es mi punto de vista, que más bien sí hubo contacto de todas las culturas en algún momento, de todos los grandes templos iniciáticos, y de hecho el libro de las 9 caras de Cristo es lo que dice que hace como un tipo de concilio con todos, donde todos están los druidas, están los egipcios, están los celtas, están los caribes y todos, y deciden que él va a ser la persona a la que se va a depositar una nueva visión, una nueva forma de ver el mundo, ¿no? Saben que esto va a crear una religión y que a lo mejor al principio se va a ver como una iglesia y todo esto, pero la idea original, de acuerdo a las 9 caras de Cristo, es que va a llegar un momento en que los seres humanos nos vamos a dar cuenta de que esos templos están vacíos, y que realmente Dios está dentro de ti mismo, y ese ejemplo de que Dios está en ti mismo y que puede lograr muchos milagros y todo esto, pues está en ti, o sea, no está afuera, no está en ningún lado, y la primera persona que logró hacer esto es Cristo, y por eso es tan importante en la historia de la humanidad,
¿no? Y por eso es tan conocido. Claro, inclusive él mismo fue el que dijo que si tú puedes tener una fe del tamaño de un grano de mostaza, que eso sería suficiente para mover una montaña. Claro, y esto nos recuerda, esto que comentan, nos recuerda también una película clasiquísima de todos los que nos gustan estos temas locochones del multiverso, y es Stigmata, ¿no? Entonces, en esta película, que no vamos a hablar ahorita de la película en sí, pero la idea es que pues se presenta, ¿no? Parece que es José de Arimatea, y se supone que también habla del Evangelio de Tomás, ¿no? Que es esos evangelios apócrifos, y el mensaje, o gnósticos, donde realmente el mensaje es que pues Dios se encuentra hasta en una piedra, ¿no? Y en todas partes, y que no necesitas un templo o ningún lugar de adoración para realmente conectarte con Él, porque precisamente va con tu interior, ¿no? Sí, de hecho ahí lo que manejan es parte una piedra a la mitad y me encontrarás. Exacto. Parte un tronco a la mitad y me encontrarás. Exacto. Ajo. Oh, para los que se preocupan demasiado también, una mención bonita es de que si Dios le provee a un pájaro comida, vestido, sí. ¿qué no hará por los hombres, no? Sí. Todo es Sí. con amor, que es Sí. lo que predicó precisamente Jesús. Él no venía a dar ciencia ni política, él venía a enseñar del amor. Y hay otra que obviamente, pues claro que la conocemos y inclusive practicamos, otra vertiente de esto que tiene que ver, por ejemplo, con Neville Goddard, ¿no? Y es la forma de entender el Evangelio de una manera que podríamos llamar científica o como una visión metafísica, inclusive de metaprogramación y con muchísimas cosas bien complejas. Es otra variante que también es muy interesante, necesitaríamos hacer un programa completo que hable al respecto, ¿no? Pero es otra visión que mucha gente también empieza a conocer, ¿no? Sí, inclusive en el mismo budismo también la práctica se llama metapsicología, que también era exactamente lo mismo, ¿no? Era una manera de autoprogramarse o cambiar las creencias mentales para conseguir un cambio en tu realidad. Muy Exacto. cierto, muy cierto. Ahora, antes de adentrarnos a lo que es el mensaje, que eso es lo que creo que va a ser lo interesante de esto, el mensaje de Jesús, decirles que, bueno, de estos libros, a mí de pequeño me gustó mucho y me marcó mucho un libro que se llama Jesús en el Templo de Heliópolis, de Ouspensky. Y en este libro, Ouspensky narra, se supone que fueron unos papiros que encontró en el Egipto y unas historias así muy interesantes. Y en estos papiros y en este libro, lo que hace Ouspensky es que platica las pruebas que tiene que pasar Jesús precisamente en Egipto, en el templo de Heliópolis, ¿no? Entonces, nada más para que se den una idea, ¿no? Se supone que en la primera prueba, si mal no recuerdo, llega, le dicen que sí, que puede pasar para ser instruido, y lo ponen en una celda, ¿no? En un cuarto así cerrado, y se escucha que está ahí solo, y ahí lo deja prácticamente pues varios días, ¿no? Hasta que de repente en una parte como debajo de una pared, uno de los ladrillos se mueve y se escucha ahí a una persona que le está hablando, ¿no? Y entonces Jesús le pregunta, bueno, ¿quién eres o qué necesitas, no? Y le dice, oye, pues fíjate que yo fui engañado como tú, y en realidad estos señores de aquí, de Egipto y de Heliópolis, pues solamente quieren matarnos y hacernos sus esclavos y nos quieren volver locos. Escápate ahorita, estamos viendo cómo hacerle, te voy a decir a qué hora, cómo te puedes salir de aquí para que ya nos vayamos, ¿no? Y Jesús le dice, lo recuerdo muy bien cuando le dice Jesús que a él no le interesa el mundo de afuera, que a él le interesa desarrollar su conciencia, y que si es necesario morir intentándolo, entonces va a morir, ¿no? Y le pide que por favor no vuelva a acercarse ni lo vuelva a tentar, porque a él no le interesa un pepino el mundo material, el mundo ilusorio, y que él realmente está ahí buscando la sabiduría, y que si no ese es el camino, entonces prefiere morir, ¿no? Y pues obviamente termina la prueba y obviamente le entregan ese primer reconocimiento de pasar la primera, pero son 7 pruebas, si mal no recuerdo, y cada una es cada vez más fuerte, muy muy interesantes de Jesús en el templo de Heliópolis, que según yo lo tengo en el canal de YouTube, creo que ahí lo pueden encontrar. Sí, que curioso cómo coincide, ¿no? Cuando supuestamente Jesús se va al desierto y es tentado por el diablo. También, sí, sí. Posiblemente es una mención ahí a lo que fue la realidad, en la Biblia lo dibujaron como todo, bien bonito. Y que también es curioso cómo ese mismo proceso, pues aparentemente lo vivieron otros grandes maestros, como Siddhartha Gautama, ¿no? El Buda histórico, que también estuvo pues ahí en ese árbol de Bodhi sus 40 días hasta que logró la iluminación, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué más, compañeros? ¿Qué más? Obviamente, pues... interesante, ¿no? Y María Magdalena también, que todo el mundo dice que era una prostituta, bueno, no todo el mundo, cierta religión le dicen que era una prostituta. Yo no creo que haya sido una prostituta, en lo personal.
Y de hecho se cree que ella también tiene una escuela muy, muy grande. Incluso estaba en Egipto y era considerada una iluminada precisamente, y con estudios seguía directamente de Egipto. Sí, sí. ¿Ya? De hecho, y ahí también es otra variante de la historia donde se dice que inclusive, pues lo pueden ver hasta en películas, ¿no? Creo que en el Código Da Vinci y en todas estas se habla de esto, Claro. cómo pues tuvo hijos supuestamente con María Magdalena, y también coincide con estas historias como las 9 caras de Cristo, porque pues se supone que huyen hacia Inglaterra, ¿no? Hacia toda esta parte de los druidas y Francia y todo el camino de Santiago, Sí, y toda de esta hecho, parte mística. Todo ¿no? este rollo de los templarios se fundó específicamente para proteger el linaje de Jesucristo. Esa es otra de las teorías, sí. Y otra también que nos han dicho y que también es muy válida y muy interesante, pues es ni más ni menos, o sea, no podríamos no hablar de Caballo de Troya de Juan José Benítez, ¿no? Que ya nos han dicho mucho ahí en los comentarios que por qué no hablamos de Caballo de Troya y así. Es que está complejo el tema, no se sabe realmente si fue. A mí me parece muy interesante cuando le han hecho entrevistas a JJ Benítez, que le han dicho, oye, ¿esto es novela o es verdad? Y él contesta, ¿tú crees que yo tengo la sabiduría de lo que marca Jesús ahí? Entonces ahí sí deja uno pensando, pero ahí sí el libre albedrío de cada quien. Ahora, si es la primera vez que escuchas esto y nunca habías oído esto de Caballo de Troya o lo habías visto por ahí y decías que de qué se trata, Léelo, es rápido. a grandes rasgos, Lo echas pues, en 6 meses. a grandes rasgos, pues se supone que es un proyecto secreto de los Estados Unidos que se llamó The Trojan Horse, ¿no? O Caballos de Troya, que se lo da precisamente un espía o una especie de personaje de la industria militar industrial que le da estos documentos después de muchas aventuras a Juan José Benítez, a que vive en Estados Unidos, lo persigue el FBI, la CIA, y los esconde en su ropa. Es toda una novela, o puede ser que sea cierto, muy interesante, y se supone que es un proyecto del gobierno de Estados Unidos donde viajan en el tiempo a la época de Jesús y pues estudian todo, ¿no? La verdad es que sí es un libro muy complejo porque, pues, al menos desde mi punto de vista personal, toda la primera parte, que es cómo encuentra estos conocimientos o esta información, y toda la descripción de los aparatos y del motor no sé qué, que de la empresa de Hewlett Packard, que el tornillo número tal, o sea, todo eso es demasiado complejo para que simplemente Juan José Benítez lo escribiera, a menos que estemos frente a un premio Nobel o un genio de verdad de la literatura y nadie se haya dado cuenta, ¿no? Y también pues que son muy extensos, porque después de ahí, a partir del segundo libro en adelante, que me parece que son ya muchos, son más de 7 tomos, Sí. pues a partir de ahí es pura historia. Entonces te habla del lenguaje, de la ropa, de cómo vestían, cómo vivían, qué decía, qué nos decía, cuántas veces iba al baño, bueno, eso no, pero casi, ¿no? Entonces, pero también es muy interesante toda esa saga de Caballos de Troya, ¿no? También no hay que olvidar que Jesús sí era un predicador. Él predicaba constantemente su misión, y él lo sabía tanto desde antes como después, que él venía a promover o predicar un mensaje específico a la humanidad, porque también en ese entonces, como en muchas épocas después o antes, se hablaba acerca del fin del mundo, pero no del fin del mundo desde el punto de vista físico, de cataclismos y estas cuestiones, sino del cataclismo interior, que representa el dejar las creencias anteriores para encontrar la verdad superior que yace en cada uno de nosotros. Claro. Entonces, el mensaje de Jesús, lo que él predicaba, iba directamente hacia una parte que muchas veces no era comprendida por la gente que lo escuchaba. La gente estaba acostumbrada a seguir todo tipo de rituales y fanatismos y cosas. Antes. Sí, no, antes. ahora ya no, ahorita pues casi no. no. Pero estaban acostumbrados a que siempre existiera como el profeta del pueblo o como la persona que dirigía de alguna manera los asuntos religiosos, y también lo ligaban a él, a ese tipo de religiones específicas o de prácticas paganas. Entonces él constantemente, inclusive también la escena esta del mercado, de cuando él se enfurece, era parte también de la furia que él sentía de ser incomprendido, de que su mensaje no estuviese llegando al lugar correcto, porque la mente de las personas se atravesaba constantemente con esos paradigmas. Ahora, esto les va a parecer, creo que muy interesante, y hay que comentarlo, y es que no solamente desde el punto de vista del libro de las 9 caras de Cristo, sino de otros libros, y muchos libros, inclusive algunos que se puede llamar prohibidos, y ya muy metidos en estos temas de las iniciaciones y las escuelas de sabiduría,
pues se cree que en realidad existe, por decirlo de alguna manera, una religión que en realidad supera a todas las religiones, que es una religión universal, que es precisamente la religión iniciática, ¿no? O la religión gnóstica, o el camino a la gnosis, ¿no? En esta religión, que no es una religión como tal, como la comprendemos, existen instructores de la humanidad, grandes maestros, y se supone que tanto Buda como inclusive Sócrates, como varios personajes que han sido muy famosos y que han marcado al mundo, han pertenecido a esta orden. Es curioso porque si nos ponemos a investigar, pues sí coincide, por ejemplo, George Ivanovich Gurdjieff, cuando una orden también secreta lo llamó también para convertirlo en un instructor del mundo. Otro que también es Oscar Ichazo, que vamos a sacar un programa también especial de él, porque es súper difícil encontrar información de Oscar Ichazo, que es lo más cercano hacia nuestro tiempo. Pero precisamente esto y el mensaje de Jesús vendrían siendo parte de estas pequeñas enseñanzas que van dejando como semillas a la humanidad a lo largo del tiempo. Entonces se cree, por ejemplo, que Buda, Gautama, vino a enseñar o a abrir la energía de la mente, ¿no? Del dominio de la mente, el equilibrio perfecto y la meditación, por ejemplo. Sí, la metapsicología. Exacto. Y se cree que Jesús, en realidad, él vino a enseñarnos el chakra corazón, ¿no? La energía de todo el universo, el fuego sagrado del cosmos que reside en nuestro corazón. El amor divino. El amor divino, y por eso fue representado por su sacrificio. Y así es un tema también súper complejo, pero es como para que nos vayamos dando una idea de que es muy probable que sí exista este grupo o esta religión iniciática mística que va más allá de lo que nosotros podemos comprender, ¿no? Claro. Inclusive se cree que los maestros que han llegado o que han salido de ahí o que han sido instruidos por estas organizaciones o este grupo, precisamente han sido conforme la humanidad va avanzando en su evolución. Entonces los primeros hablaban, por ejemplo, de conocimientos del mundo animista o la energía de las plantas y la magia con las plantas, que sería toda la tradición chamánica ancestral, ¿no? Y después cada uno va así avanzando hasta llegar a la alquimia, el mismo Sócrates, Giordano Bruno y muchísimos maestros. Ahora, importante, y esto lo tengo que decir, si te interesa este tema y dices, oh, yo voy a ser tan inteligente y tan astuto que voy a encontrar por mí mismo esta escuela de sabiduría para que me enseñen, no es así, no funciona así. Por más que uno le eche ganas, si no le toca, no le toca. Este tipo de escuelas de conocimiento, si tú estás listo, pues van a llegar contigo, ¿no? No es algo que tengas que andar ahí buscando. Sí. Y lo decimos porque pues cada vez hay más y más sectas y grupos que precisamente se aprovechan de esto para engañar a la gente diciéndoles que pues se metan a sus cursos o a sus cosas y que te van a iluminar, ¿no? De hecho, esta orden se dice que ni siquiera tiene nombre. No tiene. Entonces, me sentí si ya escuchas, no tiene. Entonces, si alguien viene y te dice, yo conozco esa orden que se llama tal, pues creo que no. Cuidado. Otra manera de decirlo también, sobre el modo científico en el que puede verse la Biblia, que además no es la única Biblia que existe, sino que hay muchos otros libros. Es de que la Biblia también puedes abordarla desde diferentes puntos de vista. Es un libro multidimensional. Sí. Lo puedes ver desde el lado de los consejos, lo puedes ver desde el lado moralista, desde el lado histórico, desde el lado científico, desde el lado gnóstico también. Fantasioso. Puede ser una novela de ficción. Cuentos. Desde muchas formas. Las parábolas, ¿no? Hay parábolas buenísimas, muy interesantes en la Biblia. Pero no es el único libro bíblico que existe. Existen otros libros que, como dice Iván, están basados en conocimientos prácticos que tienen que ver con la magia, que en ese momento los egipcios, los esenios, en Mesopotamia también, todo eso ya se practicaba, y no es raro que estos libros se mantengan ocultos, incluso otra vez haciendo alusión a la película de Doctor Strange. Ahí se ve cómo efectivamente hay lugares en donde resguardan esta información prácticamente con su vida y con todo lo que se pueda, y con magia y muchas otras cosas, porque la humanidad, o al menos los círculos de poder, definitivamente no deben de tener acceso a esa información, claro, si es que no la tienen todavía, ¿no? Pero, claro, que mi Richard, también creo que recuerdo, no sé, me desmiente alguien por aquí, creo que incluso en el Corán se habla de Jesucristo y de María. Te desmiento. ¿Sí? No sé, la verdad no sé. Yo creo que sí hablan incluso de ellos. El chiste es que también, por ejemplo, no hay que meternos ahorita en ese tema, pero sí, muchos libros, por ejemplo,
bueno, hay que hacer un programa especial que hable, por ejemplo, de los sufis, ¿no? O los derviches, y explicar toda esta parte mística del Oriente, ¿no? Y entender cómo son libros también que hablan de una cuestión más profunda que solamente cuestiones literales, ¿no? Claro. Como la yihad, que no es en realidad una batalla externa, sino que es una pelea dentro de nuestra propia mente, con nosotros mismos. Tristemente, pues ya llegamos a los 30 minutos del programa, compañeros. Y como pueden ver, pues el tema se puede extender hacia horas y horas, ¿no? Bueno, ya me llamas para Claro. para hacer mi paréntesis. Sí, sí. También incluso recuerdo que en la India a Jesús lo reconocen como un avatar, Sí. así como a Krishna, por ejemplo. Sí, Sí. exactamente. O Krishna. como una emanación de Vishnu, de Exactamente. algún, sí. Conozco yo un par de mantras que incluso que es una alabanza a Jesús. Sí. También. También faltó decir ese libro que es el de Jesús murió en Cachemira, ¿no? Vivió y murió en Cachemira. Entonces, son muchísimos libros. La verdad es que yo ya para cerrar decirles que la idea, como siempre, de Códigos del Multiverso es hacer que pensemos por nosotros mismos, inspirarlos a que se den cuenta que la realidad es mucho más compleja, que es un multiverso y que pues nunca se cansen de investigar por ustedes mismos, de sacar sus propias conclusiones, y nuestra única misión es inspirarlos, ¿no? Así que pues les mando un abrazo muy grande, los quiero y las quiero muchísimo, y se despide su amigo Iván Lorenzo. Igualmente, yo también para terminar, nada más recordarles que sí, en estos tiempos, en tiempos modernos, hemos visto y hemos podido presenciar la existencia de seres que de alguna manera, seres humanos, que han llegado a comprender de una manera mucho más profunda el verdadero significado de lo que Jesús predicaba como maestro, y que ellos mismos encontraron su propia maestría dentro de esta búsqueda, como Ramana Maharshi, como Krishnamurti, como Blavatsky, y muchos que también han encontrado la forma de interiorizar el mensaje de Jesús, que principalmente no era para estar poniendo ahí pancartas, templos y todo tipo de cosas. Y matar gente, ¿verdad? Y por supuesto la Inquisición y todo lo que conocemos, las terribles cosas que se han hecho en nombre de Dios o en nombre de Jesús, y que tanto más hagamos nosotros lo posible por interiorizar el mensaje que dejó el Maestro Jesús de Nazaret, más pronto llegaremos a ese lugar que Él quería que pudiéramos habitar en algún momento. Exacto. Aplausos. Bueno, y se despide Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Perdón, me interrumpí. Recuerden, lo que está en la Biblia se resume en amor. Vamos, hermano, ve y practícalo. Jesús es verbo, no sustantivo. Esa es original, ¿verdad? Sí, salió del Muy grupo original. pecho, ¿eh? Sí, se despide ustedes. Mucho cariño y mucho amor. Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Suscríbanse Suscríbanse al canal Conciencia en Amor Alex. Sagrado. Bienvenidos todos y todas. Yo de mi parte, pues creo que existen muchas teorías, incluso algunas que hablan de que incluso Jesucristo ni siquiera existió, que Hay otras. fue Una una invención de varios iniciados antiguos que existieron y que tomaron como de varias personas, y de ahí crearon un personaje para hacer una religión. En mi caso yo no creo que sea tanto así, pero bueno, hay que hablar de todas las versiones. Y yo creo que lo más importante, y como siempre se lo decimos aquí en Códigos, es que no tomes algo como la verdad absoluta, ¿no? A mí me llama la atención, pero acuérdense que es mi caso, ¿no? Que mucha gente dice que toda la verdad está en Caballo de Troya. Para mi gusto, sinceramente, siento que algunas cosas de Caballo de Troya no me gustan, como ¿Qué? que hay mucha sangre. Vámonos. A mí se me hace Larguémonos. como la Pasión de Cristo en algunos momentos, la película de Mel Gibson, que más bien está más interesado en algunos momentos en como todo eso, en mostrar eso que sus enseñanzas y Pero todo eso. esa película es de gore, ¿no? O sea, es Yo como... pensé que era de gore. Totalmente. Sí, ¿no? Pero bueno, sin meterme con la gente que le guste, o sea, no voy a que Caballo de Troya esté mal, sino lo que voy es, creo que lo más importante es como alimentar de varios, que no te quedes solamente en decir Caballo de Troya dice absolutamente la verdad, y me caso con esa idea, ¿no? Pero hay que leerlo, hay que conocerlo. Hay que conocerlo, claro, hay que leerlo, hay que conocerlo y alimentarte de otros libros, ¿no? De todos los que hemos estado hablando, para que al final tú saques las conclusiones de quién fue Cristo para ti, ¿no? Claro. Creo que esa es como la parte... ¿O quién es? Que te invitamos o quién es, claro, que te invitamos a que conozcas. Al final de cuentas, tú... y también como lo mencionan muchas religiones, y disculpen que hable tanto de 9 caras de Cristo, pero está muy bueno. Pero en algún momento lo que ellos hablan es que sí, o sea, esa orden lo que busca es que se logre un equilibrio en los seres humanos. Entonces, por ahí mencionaban que un ejemplo para ese equilibrio es que en algún momento se pueden equilibrar las enseñanzas de Sócrates con las de Aristóteles.
Y si vemos otra vez está hablando de la razón y el corazón. Entonces en algún momento en que se equilibre la mente con el corazón. La integración de las cosas, ¿no? Entonces creo que ese es el camino y el gran mensaje también que existe dentro de las enseñanzas de Jesucristo. Integrar y no separar. Integrar y no separar, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, pues muchas gracias. Por eso hay que empezar a amarse a uno mismo, más y más y más más. importante. Claro. Los buenos besitos. Así, bien llegadores. Bien llegadores, así, románticos. Bueno, pues... Bueno, se despide su amigo Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Ahí se ve en el espejo de la realidad y que viva Que ¿qué? viva el amor. Saludos, Curi, preciosa. Ah, ¿sabes qué? Lo de la profecía que venía, ¿te acuerdas? En el... ¿Qué libro era? Ya se me olvidó. Es uno que encontraron en Nag Hammadi. En las cuevas de Nag Hammadi, y lo encontró un chavito en el que se inspiraron para hacer Calimán, ya me acordé, era Solín. Entonces, superhéroe mexicano. Sí, el original. 100%. Y en estas catacumbas, porque esas eran catacumbas, de Nag Hammadi que encontró Solín, el original de Calimán. Las vasijas de barro. Las vasijas de barro que después usaron para el templo de Saqqara, con el que sonaban con los taquiones ahí a los... Son muchas historias, pero bueno, el chiste es que ahí dice, ¿no? Que si te suscribes a los... ¿Tú eres el que le dictaba JJ? No, a mí se me hace que sí, ¿eh? Pero ahí dice que si te suscribes a los códigos del multiverso, le das me gusta y activas la campanita y la recomiendas con tus amigos, que una de las órdenes más picudas, se llama así la orden más picuda, de hecho creo que está en latín, Picus Ordinus Majoris, automáticamente ya, o sea, en cuanto haces esto, te suscribes, le pones la campanita, me gusta y lo compartes, la orden ya dice, ¿qué hubo? Ahí está la actividad, vamos con este güey, vamos con esta chica y le vamos a decir qué onda, ¿no? Y pues bueno, ojalá, digo, como siempre presentamos la información. Se va a poner contento Jesús. Ustedes pruébenlo y ya verán, ¿no? De hecho, si te suscribes y de repente te habla la orden, obviamente tú no digas nada, pero ellos saben. Ellos saben. ¿Por qué te eligieron? Sí. Así que, Ponte trucha.